Hola amigos, mi nombre es Maricielo H. Zapata, soy gestor del Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal y en esta oportunidad tengo el agrado de iniciar la ronda de orientaciones con el tema Aspectos básicos de la cultura tributaria. Bien, de donde nosotros debemos de partir para conocer en qué consiste el sistema tributario de nuestro país, mis obligaciones, mis deberes, debemos comenzar por conocer qué es la cultura tributaria, el cual es el conjunto de valores, creencias y actitudes compartidos por una sociedad respecto a la tributación y las leyes que las rigen. Para ello es importante conocer tres aspectos fundamentales o ejes centrales que unidos se traducen en conciencia tributaria, los cuales son información, formación y moral. Vamos a empezar describiendo cada uno de ellos para entender por qué son necesarios. Información. No puede obviarse que un estímulo importante para la tributación lo constituye el manejo y destino de los fondos públicos. Aparte de que para muchos ciudadanos tributar es un acto discrecional relacionado con su percepción positiva o ya sea negativa sobre el uso de los fondos. Si bien es cierto, uno de los objetivos es hacer conciencia que la tributación no solo es una obligación legal, sino un deber de cada persona ante la sociedad. Debemos darnos cuenta como peruanos, ¿no? Cómo es que nosotros tomamos estos aspectos tributarios o cómo nosotros desde una visión general lo vemos como ciudadanos. Además, se le debe convencer que cumplir con tal responsabilidad se confiere la autoridad moral necesaria para exigir al Estado que haga un uso correcto y transparente de los recursos públicos, ¿no? Si bien es cierto, todo es lo que nosotros pagamos a la SUNAT o a los entes encargados de recaudar los tributos, van a llegar a un solo lugar, ¿no? Que es al Estado, quienes se van a encargar de administrarlos. Para comprenderlo mejor, detallar el concepto de tributo a través del siguiente gráfico. Ya bien, como nosotros observamos acá, tenemos un dibujo o un gráfico donde nos podemos dar cuenta hacia dónde van todos nuestros tributos que pagamos. Para ello es necesario conocer el concepto de tributo, el cual no es nada más que una prestación pecuniaria de carácter coactivo impuesta por el Estado para financiar gastos públicos. En palabras simples, es el dinero que darán todos los ciudadanos para que el Estado les construya obras públicas o desarrollar actividades de importancia nacional, como son los servicios públicos. Las empresas industriales, las empresas comerciales, los profesionales y no profesionales realizan actividades donde obtienen ganancias y de estas se obtiene una gran parte que se le va a llamar el pago de tributos. Entonces, aquí hacen su aparición la SUNAT, ¿no? Como vemos aquí, después de que nosotros hayamos aportado nuestro pago de tributos, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria se va a encargar de recaudar estos tributos para ser enviados al Tesoro Público o al Estado, que es el encargado de administrar y gestionarlos para nosotros verlos evidenciados en la sociedad. Entonces, para que el Estado pueda cumplir con su obligación de velar por el bien común y proporcionar a la población los servicios básicos que éste requiere, necesita de recursos que provienen principalmente de los tributos pagados por nosotros los contribuyentes. Y como segundo eje central tenemos a la formación, ¿no? Conforme una persona va creciendo, desde niños, luego pasamos a la adolescencia, luego pasamos a la juventud, hasta que llegamos a ser adultos, nosotros vamos teniendo una visión general de lo que son los tributos, de la importancia del pago de impuestos, o simplemente no tenemos conocimiento de ello. Entonces, este eje central que se dice que es formación, ¿no? Se trata de que una persona debe ir enriqueciendo sus conocimientos ligados al sentido de pertenencia con su país a través de la educación cívica y tributaria que permite el desarrollo social, cultural y económico del país. Si bien es cierto, SUNAT viene trabajando para ello, realiza muchos eventos como para que las personas de toda edad
puedan acercarse y puedan orientarse a una concepción mayor de lo que le compete al sistema tributario. Luego tenemos el tercer eje, que es la moral, ¿no? Se refiere a la motivación intrínseca que tienen las personas hacia el pago de impuestos y obligaciones tributarias, es decir, que viene de uno mismo, que de forma voluntaria participa contribuyendo a la sociedad. En este tercer eje central nosotros vemos que acá los ciudadanos ya no es necesario que los estén obligando, que son ande detrás de ellos, sino de manera inconsciente, digámoslo así, ya actúa con sentido de pertenencia a su país y realiza el pago de impuestos, realiza el pago de tributos y por ende cumple, ¿no?, con sus obligaciones. Por lo tanto, esta comprensión se alimenta de información oportuna y formación adecuada, ¿no?, las cuales deben conducir hacia la aceptación, generando ello el cumplimiento tributario. Es así que la conciencia tributaria se resume en la interiorización de los individuos de los deberes tributarios fijados por las leyes, para cumplirlo de una manera voluntaria, conociendo que con dicha aportación acarreará un beneficio común para la sociedad. Esa es la finalidad en sí, ¿no? Generar un bienestar para todos. Ahora ya hemos visto lo que es un tributo, el concepto de nuestras obligaciones tributarias, para qué sirven y qué genera esto o qué conlleva pagarlos. Según el Código Tributario, en el Perú existen 3 tipos de tributos, que son los impuestos, las contribuciones y las tasas. Explicando que en primer lugar se encuentran los impuestos, ¿no?, los cuales son aquellos tributos cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del Estado. En palabras simples, aquí el Estado nos cobrará por nuestra riqueza, que se resume en lo que tenemos y en lo que consumimos. Asimismo, existen 2 tipos de impuestos. Están los impuestos directos y los impuestos indirectos. Se dice por impuesto indirecto aquel que grava la riqueza de una persona de forma inmediata. Por ejemplo, el impuesto a la renta grava las utilidades que obtenemos. El impuesto predial grava nuestras posesiones inmuebles, entre otros impuestos que lo conforman, que podemos mencionar. Pero también tenemos los impuestos indirectos que gravan, por ejemplo, la riqueza de las personas a través de lo que consumen, ¿no?, como el famoso IGB o el impuesto general a las ventas, que grava los productos o servicios más comunes que usamos. También tenemos en este tipo de impuesto el impuesto selectivo al consumo, que grava productos determinados por razones de salud o seguridad, como el cigarro o el azúcar, el impuesto a la alcabala, que grava la transferencia de bienes inmuebles, el impuesto a las importaciones, también conocidas como aranceles, entre otros impuestos previstos en la ley o en nuestro código tributario, ¿no? Entonces, por impuesto entendemos que si pago mi tributo no me van a dar algo, pero sí lo voy a ver reflejado de alguna manera, ya sea en parques, ya sea en limpieza, ya sea en carreteras, ya sea en hospitales o ya sea en colegios, ¿no?, o alguna obra pública que nosotros veamos en nuestra sociedad. Por otro lado, tenemos otro tipo de tributo llamado contribución. ¿Pero en qué consiste? Se dice que la contribución es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales. Es decir, como ciudadanos pagamos por un servicio que el Estado nos va a dar. Pero debemos resaltar que aquí el beneficio tampoco se va a generar de forma instantánea. Por el contrario, se reflejará en las obras públicas a través del pago que se hace en un peaje, por ejemplo, o actividades estatales como la contribución al SENATI, ESALUD, la ONP, el Sistema Nacional de Pensiones, entre otros. Esa es una contribución. En tanto, las tasas son tributos cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público. Este va a ser individualizado en el contribuyente. Ya no va a ser como en el impuesto que lo veíamos de forma indirecta en la sociedad o teníamos un beneficio ya sea por la construcción de obras públicas, sino digamos un ejemplo, cuando pagamos por el abastecimiento de agua, ¿no? En otras palabras, si no usamos el servicio, no lo pagamos, este tributo no va a ser otorgado hacia nosotros.
Entonces podemos clasificar las tasas en tres. En primer lugar tenemos los arbitrios, que son tasas que se pagan por la prestación de un servicio público, los derechos, que son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo público, y las licencias, que es la autorización para realizar una actividad en particular, como por ejemplo ejercer la medicina, o en otros casos, si yo solicito una licencia de funcionamiento para mi negocio, procedo a cancelarla, ¿no? Y de manera directa la voy a obtener. Por consiguiente, tenemos la función social, ¿no? A efecto de fortalecer la cultura tributaria, debo resaltar que la función social se trata de que los tributos retornan a la comunidad mediante obras públicas y programas sociales, donde en realidad esos recursos que el Estado recauda para cumplir con los servicios públicos le pertenecen a todos los ciudadanos, ¿no? A todas las personas que tienen nacionalidad peruana. Entonces, nosotros vemos aquí cómo es que se refleja este pago de impuestos, este pago de tributos, como una función social, ¿no? Para todos, de manera general, contribuyendo en el bienestar de cada ciudadano peruano. Entonces, esto nos da a entender que con el pago de tributos vamos a priorizar las necesidades sociales y culturales de todo el país. En esta ilación tenemos 5 necesidades ciudadanas que presenta nuestro país, y es que estas son las condiciones básicas para que el país logre su desarrollo y pueda reducir brechas relacionadas a la pobreza que resalta en nuestro país, donde tenemos la necesidad de salud, seguridad, educación, y esto lo hemos percatado con la pandemia, ¿no? Muchos lugares en el Perú se encuentran muy desatendidos en muchos sectores y no han logrado continuar con sus estudios, muchos jóvenes, muchos niños este presente año. También vemos a la necesidad de justicia y los programas sociales, como por ejemplo el PRONAVEC, aquella institución que otorga becas con el fin de cubrir los gastos de estudios superiores a todos los jóvenes que quieran seguir una profesión y culminarla con éxito. Entonces podemos ver aquí que el Estado cumple roles muy importantes, que muchas veces el ciudadano, por falta de conocimiento o cultura, no lo toma en cuenta. Ahora bien, resultado de todo lo que hemos visto, cuando el consumidor y el comerciante cumplen con sus obligaciones tributarias, se da origen a este círculo virtuoso. En primer lugar, el comprador paga por el precio del bien y el IGB. A su vez, ¿qué es lo que hace el vendedor? Pues emite y entrega el comprobante de pago. Asimismo, este señor registra las ventas en sus libros contables, calculando así el monto del IGB, que posteriormente debe pagarlo a SUNAT o debe entregarlo. Por consiguiente, declara y paga el IGB en la agencia bancaria autorizada para que este impuesto proceda a ingresar al fisco. Y finalmente, el Estado encargado de administrar estos fondos se verán reflejados de alguna u otra manera en las obras públicas, planes, proyectos, servicios públicos, seguridad, atención de las necesidades ciudadanas. Y por ende se va a lograr un buen funcionamiento del Estado. ¿Y qué sucede cuando los ciudadanos no pagan los impuestos? Eso se llama evasión, como ya lo hemos venido repitiendo. Aquel ciudadano que no tiene conocimiento va a ignorar estas obligaciones, va a ignorar sus deberes y va a perjudicar a todos los ciudadanos que conformamos una sociedad, porque el Estado tendrá menos recursos para cumplir con sus funciones. ¿Y por qué será tan importante conocer esto? Porque simplemente evita que el vendedor evada los impuestos y no perjudique a los demás, ya que esa parte que ocupa el IGB o cualquier impuesto en la ganancia de un producto lo deja de recibir el Estado y se pueden convertir en grandes millones de soles si nosotros cometemos ello, ¿no? Es por ello que pedir boleta o factura será tan importante como también tener una prueba que has comprado un bien o te han brindado un servicio, y en caso de falla puedes reclamar siempre con tu comprobante de pago. Por consiguiente, esta irresponsabilidad de los ciudadanos que crean negocios informales y no cumplen con sus deberes tiene sus consecuencias, y lo podemos reflejar en grandes cifras de pérdidas para el país. Como podemos observar aquí, se ha calculado el costo de la evasión tributaria
siendo 58.000 millones de soles equivalente al 36% del impuesto más básico, que es el IGB, el 57% de renta y el 7% de otros pagos tributarios. Por ende, estas acciones inadecuadas lamentablemente dan origen al subdesarrollo, a la pobreza y la informalidad. Pero ¿cómo es posible que puedas seguir aceptando estos problemas sociales? ¿Cómo puedes evitar esto? A continuación se presentará un pequeño video de la importancia de pedir boleta. Así nomás, no. Cuando compres, pide tu boleta. Veámoslo. ¿Boleta? Sí nomás. Así nomás. Así nomás. Así nomás. Así nomás. Así nomás. Así nomás, no. Si queremos que el país mejore, empecemos por nosotros. Cuando compres, pide boleta, física o electrónica. Así todos estaremos mejorando la vida de más peruanos. Pide boleta. Juntos hacemos más. SUNAT, Gobierno del Perú. El Perú primero. Entonces, para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones, yo, ciudadano, debo asumir mi responsabilidad de pagar impuestos, porque al hacerlo cumplo con mi país y cumplo con el Perú. Muchas gracias.